Amigo televidente, ¿qué tal? Tenemos con nuestro programa una entrevista con Dios. En estos momentos damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en Gálatas capítulo 2 del 1 al 10. Gálatas capítulo 2 del 1 al 10. Amén. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por los televidentes, Señor, y por los seguidores en YouTube que pueden ver este programa. Te ruego que en el nombre de Jesús, Señor, tú les bendigas, tú les guardes y sobre todo, Señor, esta palabra sea de bendición. Bendice a tus siervos y a cada persona, Señor, que recibe el mensaje y que tenga fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. En este momento queremos que nuestros hermanos se introduzcan a ustedes. Amén. Mi nombre es Jorge. Dios los bendiga. Bendiciones, mi nombre es Jeremías. Amén, mi nombre es Lina Castillo. Amén, y mi nombre es Viviana. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. Estaremos dando contesta a una de las cartas que nos ha llegado y también estaremos hablando acerca de cómo no podemos dejarnos engañar por los falsos profetas, las falsas enseñanzas que se han introducido dentro de las iglesias y de los falsos líderes. Como el Señor nos dice que si fuese posible a unos escogidos serán engañados en los últimos días, y como estamos viviendo los últimos días, ¿cómo podemos evitar el ser engañados? También estaremos dando contestas, si Dios lo permite, a una carta de una señora que nos escribe que ella es líder en su iglesia, pero hay muchos hombres que dicen que la mujer no puede ejercer ministerio en la iglesia y ella quiere saber si es cierto o no, o qué ella puede hacer, porque su esposo le dice que ella se casó para tener hijos y para vivir conforme a su marido y someterse a su marido y no para estar en las calles predicando y haciendo cosas, porque las mujeres no pueden ejercer ministerio. Esa es una de las cartas que nos llegaron y ella está esperando su contesta. Y de inmediato, hermanos, vamos a darle contesta a esta señora hermana que está esperando. Ella nos dice que si es verdad, si las mujeres no pueden ejercer ministerio dentro de la iglesia, ya que el apóstol Pablo dice que él no permite que ninguna mujer ejerza dominio sobre el hombre en la iglesia, que si quieren saber algo, que se lo pregunten a su esposo en su casa, pero que en la iglesia no puede la mujer hablar. Eso es lo que le dicen a ella y están usando ese texto. Ella está pidiendo que le orientemos si es cierto o no, si eso es bíblico o no, qué ella puede hacer, porque ella dice que tiene ministerio de parte de Dios. ¿Que a quién escucha a ella? ¿Si a los hombres o a Dios? Bueno, es obvio que tienen que escuchar a Dios. Dios le bendiga por haber escrito y por tener esa actitud de saber más de la palabra del Señor, pero que sobre todo ese ánimo, ese deseo de servirle al Señor. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12. Amén, si alguien lo tiene. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor es clara, dice que todos los ministerios los da el Espíritu, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que le da. Ahora, ¿quién es el que le dio el ministerio a usted? ¿Fue su esposo o fue Dios? Entonces tiene que dejarse guiar por Dios, y vemos en la palabra del Señor una lista de grandes mujeres que sirvieron a Dios, que fueron líderes. En Jueces 4:4 vemos a Débora, que fue una de las que gobernó a Israel por un tiempo. Ella fue una mujer valiente de Dios, que fue escogida por Dios. Y si vemos en Romanos capítulo 16, la gran lista de Pablo, y lo vamos a leer para que usted vea que sea la misma palabra de Dios dirigiéndose a usted, que sea la misma palabra de Dios contestándole a su pregunta. Romanos 16 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencerea, que la recibís en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y si usted sigue leyendo, lea Romanos 16, usted lee todo el capítulo y se va a dar cuenta de la gran lista de la recomendación que Pablo le dio, y la mayoría de ellas eran mujeres. Ahora dice: recomiendo a la diaconisa. ¿Qué quiere decir la palabra diaconisa? En griego, diaconía, que significa servicio, actividad, provisión de elaborar en el pueblo de Dios, en la iglesia. Entonces ellas eran escogidas por Dios. Y si Pablo las escogió, que era uno de los apóstoles que escribió todas las cartas de Romanos, Corintios y todas las epístolas que él escribió, Pablo tenía el Espíritu Santo. Y si Dios hubiese dicho que la mujer no podía, Pablo no lo hubiese hecho, y Pablo tenía el Espíritu Santo. Entonces yo le aconsejo que busque más de Dios, lea más la palabra de Dios, para que sea la misma palabra de Dios guiándola, y así también usted puede ejercer mejor su ministerio. Dios le bendiga y siga adelante. Amén. Bueno, pues en la mayoría de la palabra habla de mujeres. Las mujeres todas fueron líderes. La mayoría de las mujeres que se mencionan aquí en la palabra de Dios fueron líderes, y fueron mujeres como Ruth, como Esther. Esther fue reina, y Esther fue alguien que ayudó a su pueblo judío, y Dios fue el que la utilizó. La misma mamá de Sansón. La misma mamá de Sansón fue utilizada por Dios. ¿Cuántas mujeres fueron profetisas en la Biblia que Dios las usó? Dios hablaba por medio de ellas. Entonces, ¿por qué el hecho de ser mujer va a ser un obstáculo para que usted ejerza el ministerio que Dios le ha dado? No fue el hombre el que se lo dio, fue el mismo Dios el que le dio a usted el ministerio. Entonces, ejercerlo como que Dios es el que se lo está dando es lo que usted debe hacer, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ellos podrán hacer, ellos podrán hablar, pero si usted está pegada de Dios, si usted está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a dar testimonio de usted, va a dar testimonio de que es Dios en usted y no usted por su propia cuenta haciendo o queriendo hacer. Entonces, yo personalmente, y basándome en todo lo que nos habla la Biblia,
creo que las mujeres sí pueden ejercer un ministerio, si lo tienen, lo pueden ejercer. Amén, gloria a Dios. También quiero compartir con la hermana que gracias por escribirnos al programa. Hablaba de la hermana aquí, la hermana que dice de Esther. Ella también enfrentó una tarea bastante fuerte cuando Dios la llamó, pero esto quiere decir de que acabamos de leer la palabra donde dice que Dios no hace excepción de persona. Usted debe de dejar que el Espíritu Santo le dé convicción de lo que el llamado que le ha hecho a usted. Decimos mucho que si no fue el hombre, pero el Señor da entendimiento y da una sabiduría de lo alto para poder entender que el ministerio ha venido de parte de Dios. Lo que puedo decirle, hermana, sí, usted tiene derecho también como cada uno de nosotros seres humanos. Su palabra el Señor lo dice, que lo acabamos de leer ahora en Gálatas 2, que dice que Dios no hace excepción de personas. Eso me hace entender a mí de que Dios no está buscando, o sea, solo hombres. O sea, Dios está buscando personas que puedan decir, heme aquí, Señor, para poder hacerle la voluntad y poder llevar mensaje al pueblo del Señor. Amén. Amén. Ok, yo quiero empezar con una pregunta. Si se basan en este versículo que dice que si tienen alguna pregunta a las mujeres, se lo pregunten a los esposos en su casa. Ok, entonces eso quiere decir que nosotros las mujeres nos tenemos que limitar al conocimiento que el hombre tenga de la palabra de Dios y no poder crecer más en el conocimiento, porque no podemos preguntarle, no podemos participar de estudiar ni participar del ministerio, porque tenemos que limitarnos a nuestro esposo. O sea que si nuestro esposo no sabe suficiente de la palabra, eso es todo lo que nosotros no podemos alcanzar más conocimiento. O sea, así puedo entender yo ese versículo, que si tiene alguna pregunta sobre algo, se lo pregunte el esposo. O sea, eso no tiene nada que ver con el ministerio, porque eso tiene que ver con que la mujer no sea grosera, no sobrepase autoridad del hombre. En Hechos 2, 17, 18, mire lo que dice la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ahí dice que, el mismo Jesús está diciendo que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre siervos y siervas, no solo sobre siervos. Si derrama el Espíritu sobre siervas, que somos mujeres en ese contexto, entonces eso quiere decir que nosotros tenemos la misma libertad, si Dios nos da ministerio, de ejercer ministerio, no solamente los hombres. O sea, Dios nos está dando la misma sustancia que le da al hombre por medio del Espíritu Santo, con la misma llenura. Dios nos da la misma sustancia que le da al hombre, se la da a la mujer. No hay diferencia. Solamente que, eso sí, la mujer tiene que ocupar el lugar de ayuda idónea, porque desde el principio Dios le dio un lugar a la mujer y fue de ser ayuda idónea. Y la mujer no puede salirse de ese puesto, no puede salirse del puesto de ser ayuda idónea, pero sí puede salirse del puesto a ejercer el ministerio que el mismo Dios le ha dado. O sea, la palabra es muy clara. Para mí, cuando dice que el Espíritu Santo se derrama sobre siervos y siervas, sobre hijos e hijas, eso quiere decir que es para todos. El poder ejercer, si uno tiene ministerio, es para cualquier persona, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Querida hermana, gracias también por escribirnos. Como dijeran otros hermanos y hermanas, es de suma importancia de que usted esté consciente de quién la llamó. Si Dios le puso a usted el ministerio, si Dios la enseñó a usted para ejercerlo, Dios no divorcia ministerio. Ese es el primer punto que tiene que entender. En segundo lugar, si usted va y lee, y se lo puede decir a esos hermanos que le están atacando a usted, a Génesis capítulo 2, versículo 18. Allí dice la palabra que Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, sino que le va a hacer ayuda idónea. Esa palabra es clave. Ayuda idónea. Así que está al lado, no detrás.
Y si está al lado es que ejerce también autoridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparten los dos. Ese es el primer paso. En el segundo paso encontramos que lo que usted dice, que la cita que le citan, vamos a leerlo en 1 Corintios, en el capítulo 14. Vamos a ver el versículo 34, vamos a ver de verso 30 para que vea de qué Pablo viene hablando. Sobre el hablar en lengua, sobre las manifestaciones del Espíritu, de los problemas que había en la iglesia de Corinto, basado a eso que Pablo dice, no basado a los ministerios, sino a lo que surgía allí cuando había una manifestación. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 30 en adelante. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Bien, note que Pablo viene hablando acerca de una manifestación, de un conflicto que había en la iglesia primitiva, porque muchas mujeres se habían convertido en mujeres de las calles, mujeres prostitutas, habían entrado y trataban de ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, cuando había una enseñanza, cuando los hombres trataban de hacer o había una manifestación del Espíritu Santo, pues estas mujeres se levantaban y querían también ellas poner sus ideas, y lo que había era un conflicto. Pablo no está hablando acerca de que la mujer no pueda ejercer ministerio o dominio, no está hablando de esas cosas. Por ejemplo, dice aquí que si quiere saber algo, que se lo pregunte a su esposo en su casa. Está hablando de esposo creyente. Entonces imagínense que una mujer no tenga esposo creyente y su esposo sea inconverso, y surge una pregunta de que ella quiere saber sobre el Espíritu Santo, la manifestación de hablar en lengua. Ese hombre que no conoce a Dios, ¿podrá hablarle? ¿Podrá contestarle las preguntas? Claro que no. ¿Por qué? Porque Pablo no se está refiriendo a ministerio, me están entendiendo, sino a problemas de discusiones que surgen en las iglesias, y a veces las mujeres que son un poquito parlanchinas hablan muy alto y entonces no permiten que se enseñe allí, porque hablan mucho y anda un revolú. Basado a esa cultura vernácula, Pablo está hablando a la iglesia de Corintio. Entonces tenemos que entender que no podemos decir que una mujer que Dios la ha escogido, una mujer que tiene un conocimiento y que Dios la está usando. Por ejemplo, tenemos a la Virgen María, tenemos a Débora, una profetisa, una mujer que Dios la utilizó tanto que aún Barak no se atrevió a ir a la guerra y vino donde ella y le dijo: si tú no vas conmigo a la guerra, yo no voy. Y ella le dijo: pues entonces sépase que cuando Dios nos dé la victoria, se va a decir que una mujer fue que ganó, no un hombre, ¿sí? Y ella fue y ganaron, tuvieron la victoria. Dios usó a Débora. Tenemos a Abigail, una mujer pura de Dios también, la cual David tomó por la sabiduría que tenía para ejercer, ¿entiende?, sobre el mando. Podemos hablar de muchísimas mujeres, Lidia, la vendedora de púlpeda, Santique y Evodia, líderes de la iglesia. No está hablando acerca de ministerio. Lo que la palabra de Dios está trazando aquí es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice: no permito que la mujer ejerza dominio, o sea, que use pantalón de hombre. Dominio, control. Porque hay mujeres que quieren llevar la batuta y quieren dominar al hombre y dar esa cantinflorazo por las cabezas y cuantas cosas, porque hay muchos hombres que son plasta. Bueno, ahí vamos a esa palabra. Si un hombre plasta significa un hombre que no quiere hacer nada, que está ahí. Pero la mujer, un líder que tiene un ministerio, ¿se va a quedar la mujer de hacer nada porque el hombre es un plata? No. Déjeme decirle, la mujer tiene que ejercer dominio. Y si Dios ha dado, el hombre machista es que dice eso. Cuando hay un hombre machista que no quiere que la mujer ejerza su dominio como es debido, pues le ponen trabas.
Hay mujeres que son capacitadas mejores que el hombre, que tienen mejor educación que los hombres. Tenemos nosotros ahí a la primer ministra de Israel de 1967, ¿entiende? La Golda Meir. Esa mujer era de Israel, de primer ministro. ¿Solamente los hombres tienen derecho a ser presidentes? No, déjeme decirle. Dios escogió mujeres, ya que los hombres no quieren ejercer los dominios, pues entonces Dios se lo da a las mujeres. ¿Entiende? Es más, yo le enseño aquí sobre un estudio que tengo sobre el ministerio de la mujer, donde el mismo Salomón habla acerca de la mujer, del valor, de la autoridad que tienen estas mujeres. Vamos a darle el valor a las mujeres. Queridos hombres, si ustedes no saben hacer nada y su esposa es una mujer líder, dele parte a ellas. Deje que ella funcione, líguese a ella, sométase a ese ministerio de ella, para que los dos juntos entonces sirvan al ministerio de Dios. Porque Dios no separa ministerio. Si la mujer es que tiene ministerio, el hombre sujétese a este ministerio para que Dios lo guíe a él también. Si es el hombre que tiene ministerio, la mujer, sométase a este ministerio para que sea Dios que lo guíe a los dos. Eso es todo. Pero no, querida hermana, usted puede ejercer su ministerio si es del Espíritu Santo, si es de Dios. Ahora, el otro contrario también digo, hay mujeres que porque tienen la voz cantante, quieren coger al hombre y meterlo en un zafacón, en una esquina, en un rincón. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tiene que tener en mente que la mujer es el cuerpo y el hombre es la cabeza. En el ministerio, si es la mujer que tiene ministerio, pues la mujer es la cabeza del ministerio, no del hombre, sino del ministerio. ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso es lo que tienen que tener. Si hay unidad entre los dos, si los dos se someten al ministerio de Dios, Dios lo usa a los dos. Pero debe dejar que la mujer ejerza su ministerio, actúe como es debido, porque la mujer también tiene voz cantante, ya que ella es ayuda idónea dentro de los hombres y de cualquier organización que haya. El hombre no está solo y no es bueno que esté solo. Tenga una costilla ahí que pueda ayudarle y respaldarlo en todo el sentido de la palabra. Así que ejerza su ministerio, hermana. Oremos por ello, para que el Señor la bendiga. Gracias, Señor, te damos por esta bendición maravillosa, Señor mío, para que tú le des entendimiento cada día a nuestra hermana, Señor, que pueda, Señor, entender los propósitos que tú tienes con ella, Señor mío, y su esposo también, Padre, que tú le des también el entendimiento, abra al Señor en su corazón, Padre, que pueda entender todo lo que hay, Señor mío, para su vida, para la vida de ellos, como familia, Señor, como esposos, Señor, como pareja, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, entramos de llenos ahora a hablar sobre cómo no dejarnos engañar. Hay muchos conflictos, amados hermanas y hermanos, sobre los últimos días que el Señor dijo. Vamos a leer primeramente esta cita de plataforma. Vamos a Mateo, capítulo 24. Va a haber una pregunta que le hacen a Jesús, ¿entiende? Sobre los últimos días. El capítulo 24, versículo 3, vamos a ver las contestas del versículo 4 y luego la añadidura del versículo 5. Leamos, ¿qué dice? Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Punto. Ok. No se turben, dice el Señor, pero sepan que muchos se van a hacer ¿qué? Engañados. Porque hay ¿qué? Falso. Enseñanza. Falso, dice ahí, Cristo. Mucha gente se van a pasar como que Cristo lo envió, en otra palabra, eso es lo que está diciendo. Vamos ahora a primera de Timoteo, otra hermana o hermana que me lea. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 2. ¿Qué dice? Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vais ahora otra persona a 2 de Corintios capítulo 11. Otra hermana que nos lea 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. ¿Qué dice? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Ok, está hablando acerca de los últimos días y ahora de los farsantes que vienen. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar ser engañados? Jesús nos manda a nosotros, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos maestros, van a venir, se van a introducir. ¿Cómo nosotros vamos a ser engañados y cómo podemos evitar? Leímos en Gálatas capítulo 2, el versículo 4, dice que hay falsos hermanos que se meten encubiertamente. Entonces, yo quiero que ustedes hablen a la audiencia y a ustedes mismos cómo podemos evitar ser engañados en estos últimos días que estamos viviendo, mayormente este año 2015, entiende que va a haber más falsedades, muchos líderes dentro de la misma iglesia. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Amén. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo al pueblo del Señor, mira que nadie nos engañe. Nos está diciendo anticipadamente, o sea, Él sabe que en estos días, en estos años que vienen ya, va a haber muchos, se levantarán muchos enseñando doctrinas diferentes, pero el Señor dice, en su palabra dice, mirad, primero mirad, que nadie os engañe. ¿Y cómo no podemos nosotros ser engañados? Que nosotros nos revistamos con el poder del Espíritu Santo, porque es el que nos da dirección en cómo entender realmente que si todo mensaje que se da en la radio, en la televisión, en las iglesias, sea de Dios. Y el Señor mismo también nos dice, nos invita a que nosotros podamos a pedir discernimiento de espíritu, que nosotros se lo pidamos, porque Dios dice en su palabra, pedid y se os dará. Y eso es lo que puedo decirle yo al pueblo de Dios, que nos revistamos del Espíritu Santo con poder, que podamos nosotros entender que cada mensaje que viene sea de parte de Dios, porque sí hay, no solo aquí en el lado de Estados Unidos, en todo el mundo se está viendo falsas doctrinas, se están viendo diferentes líderes, no se puede inclinar solamente a un pastor, sino a diferentes líderes en las iglesias. Se está viendo doctrinas que son verdaderamente, que se hace la pregunta a uno, ¿esto es de Dios? ¿Cómo es que está pasando esto? ¿En qué estamos? Entonces, yo mismo lo he hecho también, me he hecho la pregunta, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Pero el Señor mismo nos dice, mirad que nadie nos engañe, pero también nos dice, revístanse del poder del Espíritu Santo, porque dice, no los dejaré huérfanos, les dijo a los discípulos, sin enviar a alguien, un consolador, y es el que está con nosotros, y nosotros tenemos que hacer, es someternos más con el Señor, leer la palabra, porque todo está aquí, todo el Señor nos enseña, nos habla por medio de su palabra, diciendo, mira que nadie nos engañe, para que en algún momento que venga alguien, nosotros podamos discernirlo en el Espíritu, que si es de Dios o no. Amén. Amén. Vemos en la palabra del Señor en 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está diciendo tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, inafectuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. A estos evita. Entonces la pregunta era, ¿cómo nosotros evitar, cómo nosotros estar atentos y no ser engañados en estos tiempos peligrosos? La palabra del Señor dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda perseverancia, con toda súplica en el Espíritu, por los santos. Orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir orando en todo tiempo? Orar no solamente es ir a la iglesia y orar un ratito, o orar 10 minutos antes de ir a trabajar. Es orando en todo tiempo en el Espíritu. Donde quiera que usted esté, puede orar. Pero orar es hablar con Dios. Hablar con Dios no es solamente encerrarme en mi cuarto, orar y orar sin escuchar. Hablar con Dios es orar y saber escuchar la voz de Dios. Yo estoy hablándole a Dios, pero Dios me está hablando a mí. Dios me está escuchando a mí, pero lo estoy escuchando yo a Él. ¿Cómo entonces escuchar la voz de Dios? Y para poder escuchar la voz de Dios,
necesario es vivir una vida en santidad y aborrecer el pecado. En Santiago 4:4 dice, vamos a leerlo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para poder estar en una vida santa necesitamos ser solamente de Dios y no dejar contaminar nuestra alma, nuestro espíritu, no ser amigos del mundo. Como hemos dicho, ser amigos del mundo es participar del pecado, participar de las obras infructuosas de la carne, que para nada convienen, que para nada edifican. Entonces, orando en todo tiempo para que el Señor nos guarde y nos revele y podamos pesar los espíritus. Cuando nosotros estamos con el Señor, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, por el cual nosotros discernimos quién es de Dios y quién es del maligno. De esa manera, hermanos, vamos a permanecer firmes hasta la venida del Señor. Amén. Amén. En Juan 14, en su versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos y vendré a vosotros. Entonces, aquí nos dice que Dios nos va a dejar el Espíritu de verdad, que cuando Jesús se fue, cuando Jesús partió de aquí del mundo, nos dejó su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Si Él es el que sabe la verdad, ¿a quién tenemos que acudir nosotros? A Dios, a que Dios nos llene del Espíritu Santo. Estar siempre con esa llenura de su Santo Espíritu, buscándolo a Él y que Él nos guíe. Y Él mismo nos enseñará si las enseñanzas que nos están dando son enseñanzas de verdad o son enseñanzas de engaño, o si estas personas que están paradas al frente, que pueden ser los mismos líderes de nuestras congregaciones, están enseñando la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios. Siempre que nos digan, lean, busquen, buscar y leer, que de verdad lo que le está leyendo allá es lo que nosotros tenemos aquí, para que así no nos engañemos. Y la palabra dice que la palabra es lámpara, entonces esta lámpara es la que nos va a guiar a que no nos puedan engañar en estos tiempos difíciles que vienen. Amén. Pastor, yo puedo empezar con esto. Por ejemplo, yo creo que algo importante es de que nosotros, como decía el hermano Jeremías, o sea, que el mundo, o sea, nosotros nos vamos a cuidar de lo que él estaba diciendo. O sea, yo pienso que ese no es el problema. Nosotros no vamos a ser engañados con las cosas del mundo, ni vamos a ser partícipes de las cosas del mundo, porque nosotros sabemos que eso desagrada a Dios. Yo creo que no estamos viendo es de que vamos a ser engañados por las mismas personas que están alrededor de nosotros. Porque nosotros de las cosas del mundo sabemos que nos debemos de cuidar, y de eso nos cuidamos. Pero es de los que ya están dentro de nosotros, de los que son líderes, de esos son los que nos tenemos. Por ahí es que vamos a ser engañados. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok. Cuando uno va corriendo, uno va corriendo, y entonces uno va corriendo y va con su mirada al frente. Pero sucede algo y uno mira para un lado, se tropieza y puede caer y se puede golpear. Y puede suceder algo, se puede quebrar un hueso o algo. La misma es la carrera de la fe. Nosotros estamos en este proceso, ¿y cuál es nuestra meta? Llegar a la vida eterna y compartir con Jesús una vida eterna, o sea, estar con Dios. Jesús es el que nos ayuda en ese proceso, Él es el que nos dio el Espíritu Santo para guiarnos, pero dice el autor y el consumador, o sea, Él es el que lo hizo y Él es el que lo va a consumir también, o sea, el que lo empezó y el que lo va a terminar. Entonces, es en Él. No podemos desenfocarnos en el sentido de que
No podemos poner la mirada en ningún otro ser humano, porque, mire, aunque a usted lo pueden amar muchísimo, pero aún esa misma persona que le ama mucho, le puede defraudar. Aún esa misma persona que le dice que no le va a defraudar, le puede defraudar. Dios nunca nos defrauda. Dios nunca nos engaña. Dios nunca nos abandona. Entonces es en Él en que hay que poner los ojos. Y siempre pesar los espíritus. Pero yo pienso que si mantenemos el enfoque en Cristo Jesús, la mirada puesta sino en Él, no distrayéndonos para qué dice esto, para qué dice esto, o este dijo esto, o este le añadió un poco más. Si no nos distraemos, no vamos a ser engañados. Pero cuando quitamos los ojos del blanco, cuando quitamos los ojos de allá donde la meta donde queremos llegar, es cuando somos engañados. Amén. Muy bien, entonces hay que tener 3 cosas de suma importancia, amado televidente, en este sentido. El enfoque en Cristo Jesús. Si tenemos el enfoque en Cristo Jesús, nosotros podemos entonces seguir hacia adelante. 2, ser dirigido por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al ser dirigido por el Espíritu Santo, tenemos una madurez espiritual, que eso es lo que hace falta para estos días. Una madurez espiritual. Cuando somos espiritualmente maduros, no hay diablo, no hay nadie que pueda engañarnos o desenfocarnos de Jesucristo. Vamos a leerlo, y eso es muy importante porque el Señor es claro cuando hablaba de estas cosas. Vamos a Mateo capítulo 24, vamos a ver los versículos del verso 23 en adelante, hasta el 27. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Entonces es clave. Dice que si fuese posible, no va a ser posible, pero está utilizando la palabra, ¿entiendes? Si fuese posible, aún los escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque habrán grandes prodigios y milagros. Es el punto que tienen que entender. Entonces, si están haciendo prodigios y milagros, ¿qué son? Son líderes de la iglesia. ¿Entiendes? Son gente que están diciendo que el Señor lo envió. Por eso es que se vendrán muchos en mi nombre. ¿Te ves? No es que el Señor lo envió, pero que viene en el nombre del Señor. Son enviados por los concilios, tienen credenciales de que son ministros, de que son pastores, de que son predicadores, de que son profetas. Dice que serán falsos cristos, falsos profetas, falsos ministros. Vamos a ver ahora, como dijo ahorita Viviana, que son dentro de nosotros. Vamos a Gálatas 2:4. ¿Qué dice Gálatas 2:4? Amén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que va a venir. Falsos hermanos que se van a introducir encubiertamente para prevenir nuestra libertad. Porque si andamos en el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, tenemos que enseñar la sana doctrina. Por esta gente van a ponernos que no podemos decir. Fue lo que dijo el Señor. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pues muchos de los concilios, muchos presidentes de los concilios, y aquí les voy a poner punto clave de la visión que el Señor me dio, es que van a venir a los pastores, los presidentes de concilio. Vamos a suponer, si Viviana tiene una iglesia y es pastora, entonces la hermana Lina también es pastora de otra congregación, el hermano Jeremías, el hermano Jorge, cada uno de ustedes son pastores, pero pertenecen a un mismo concilio. O tal vez pertenecen a otro concilio, pero el presidente de su concilio lo va a llamar a ustedes a enseñarle con todos los demás pastores, a enseñarle lo que se debe enseñar de ahora en adelante, lo que cree su movimiento, lo que su iglesia cree. Y eso van a tener que enseñarle a sus líderes para que sus líderes lo enseñen a los hermanos. Entonces, cada iglesia va a hacer esa cosa. Entonces, como son gente de nosotros y somos miembros de ese concilio, ¿qué tenemos que hacer? Seguirlo, someternos. Falsas enseñanzas van a venir. Hombres y mujeres que Dios lo ha utilizado, ahora viene con una doctrina. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos viviendo un tiempo de ecumenismo. El ecumenismo es la unificación de todas las religiones. Y a eso es que vamos.
a una unificación. Todas las iglesias se van a unificar. Hay 5 concilios o 5 religiones mundiales que están entrando ahora al ecumenismo. Es el judaísmo, o sea, los judíos, los mahometanos o Mahoma, los descendientes de Mahoma, o los que creen en esa doctrina, que son los musulmanes. Está el cristianismo, que ahí entra la iglesia católica con todo el bagaje del cristianismo. Está lo que llama los hindúes, el hinduismo con Confucio, y está el budismo, que es Buda. Entonces, estas son las 5 religiones mundiales que son cabeza. A ser cabeza, todas las demás religiones pertenecen a ellos. A unificarse ahora, entra ahí la iglesia totalmente a un solo cuerpo. Pues todos podemos adorar, cada cual tiene que respetar a los demás, o lo que se llama el derechos humanos. Yo respeto a mi hermano, su adoración, usted adora ya, lo como usted cree, le hermano, entonces, y yo también. Entonces, estamos en un mismo círculo, adorando a cada cual, a Dios. Decimos que estamos adorando a un mismo Dios, pero no estamos viviendo conforme al Espíritu. Entonces, por eso vamos a ser engañados. Ahora ya yo puedo compartir con usted lo que usted hace. Entonces comenzamos a dar la Santa Cena. ¿Entiendes? Porque tenemos un solo bautismo, un solo Dios y una sola fe. Mentira del diablo. No tenemos una misma fe. No. Porque estamos detrás de Jesús, estamos detrás de cuantas cosas que no es Dios. Entonces, hay de lo que es lo bueno y a lo malo. Entonces, lo que ayer era pecado, hoy va a decir que no es pecado. ¿Entiendes? Entonces, ahí va a ser que estamos predicando un evangelio ¿qué? Mundano. Un evangelio que no es de Dios. Dice Pablo, si alguno viene predicando con otro evangelio que no es el que ustedes han aprendido, no le digan bienvenido, sino que anatema, sea anatema, porque viene otro evangelio, hermano. Hay otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y como no es el evangelio de Jesucristo, tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Y es en estos últimos días. Por eso es que mucha gente van a ser engañados. Leamos 1 Juan capítulo 4 para que vean cómo no podemos dejarnos engañar. Número 1, tenemos que pesar los espíritus. Tenemos que pesar los predicadores. Tenemos que pesar los profetas. Tenemos que pesar los que vienen enseñando doctrina. Los que vienen en el nombre de Jesús. Tenemos que pesar las enseñanzas. Tenemos que reconocer nuestro concilio. Tenemos que conocer nuestros pastores, nuestros líderes. Hay que pesarlo en el nombre de Dios, incluyendo al mismo pastor Iraya González. Hay que pesarlo también. Tenemos que mirar realmente si todavía no se ha salido de la palabra. Porque es que muchas personas se van a salir de la palabra. ¿Entiendes? Dice que la palabra será quitada. Y no es que van a quitar la vida, sino que la van a arreglar, la van a cotejar, y ya la tenemos, hermano. Entonces, léame, esa cita, 1 Juan capítulo 4, ¿qué dice? Del 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el mundo conoce a Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Te ves? Entonces, cuando viene una persona con falsa enseñanza y usted dice que eso no es de Dios, esa persona, ¿qué le va a decir? Que eso está mal. Usted está mal. Entonces, no va a reconocer que yo soy el que está mal. Usted está mal. Entonces, note bien que para poder engañar son gente de nosotros. Son gente que conocen la palabra. Son gente que Dios ha usado. Pero son ¿qué? Falso. Gente que ayer estaban bien, pero que aprendieron otra doctrina y ahora la traen a la iglesia porque eran algo nuevo. Y como es algo nuevo, todo lo nuevo, primeramente que tiene choque, pero después ¿qué hace? Se aceptan. ¿Quieren ver que va a ser así? Váyanse a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Cómo no podemos dejar engañar? Conociendo la palabra. Entonces, miremos bien. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Miren, ¿sabe? Satanás se va a sentar en el templo. O sea, se va a hacer pasar como el Mesías, como Dios. ¿Qué dice? Amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Ni no. 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quién no tiene? Léalo. Nadie os engañe. Ese mismo.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ve? Punto clave. Es decir, va a venir esta persona, se va a sentar en el templo, pero primero viene ¿qué? Tiempo de apostasía. Por eso dice, hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. ¿Qué es apostasía? ¿Te ve? Todo lo que es en contra de Dios. Hoy en día tenemos nosotros cuanta poca vergüenza en la iglesia, desde el mismo púlpito, que se están permitiendo que anteriormente era pecado, o se le dice que no es pecado, y se están practicando, y la gente está ¿qué? Adormeciéndose y practicando estas cosas. De antes se condenaba que dos personas homosexuales fueran a la iglesia, fueran pastores y todo, y estuvieran predicando. Hoy, ¿qué hacen? Ya son pastores. Son pastores y están predicando ahí. Pero ya la Biblia todavía no ha cambiado. Pero ya tenemos una Biblia que dice que sí, que se puede hacer esa cosa. ¿Te ves? Entonces, poco a poco han ido engañándonos. Nos lo metieron, ¿qué? Al pasito. ¿Cómo lo pusieron? Despacio. Por ejemplo, ustedes saben bien lo que se llama la cacerola. ¿Qué es la cacerola? ¿Verdad que sí? La rana en el agua. Vamos a repetirlo para la audiencia que desconoce esto. Por ejemplo, si la hermana Viviana tiene una fuente de agua caliente y coge una rana y la mete en esa olla de agua, ¿qué hace la rana? Brinca. Brinca inmediatamente. ¿Por qué? Porque está caliente. Porque está caliente. Pero si viene la hermana Lina y tiene una olla, una estufa llena de agua fría y mete una rana, ¿qué hace la rana? Nada. Se queda nadando ahí, ¿verdad que sí? Pero viene Lina y le sube a la estufa los botones y comienza el fuego. ¿Se brinca la rana? No. ¿Qué hace la rana? Se va adaptando ¿hasta qué? Hasta que se cocina. Y eso es lo que está pasando en la iglesia con las falsas enseñanzas. Se han metido sutilmente estas enseñanzas y estamos acomodándonos ahí. Ya podemos bailar, ya podemos tomar, ya podemos hacer esto, ya podemos aquellas cosas. Poco a poco, y ya está la iglesia mundana. ¿Tenemos una iglesia qué? Mundana. Es decir, que si aún fuese posible los escogidos, serán engañados. Pero ¿quiénes fueron? Nuestros propios líderes. Entonces tenemos que poner los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Los falsos hermanos se meten a la iglesia, se hacen pasar como que son, pero no son, y ahora están tratando de falsificar. Óigame bien, escuchen, hermanas y hermanos, están tratando de falsificar la manifestación del Espíritu Santo. De antes era difícil falsificar los dones del Espíritu Santo, pero a veces tenemos tantos profetas y adivinos por ahí que están diciendo que el Señor me dijo y que es esta cosa, ¿me entiendes? Dice la Biblia, hay de que dice que Jehová dije sin haber dicho. Ya lo están practicando y como ya tanta magia y cuantas cosas del poder electrónico que se pueden hacer estos milagros, hermano. Y tenemos ahí interpretación de sueños y muchísimos sueños que se inventan la gente, ¿entiendes? Y la gente entonces sigue creyendo esta poca vergüenza. Mucha gente va a ser engañada. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ves? Una de las formas para no ser engañados es tener el Espíritu Santo. Porque al tener el Espíritu Santo podemos pesar los espíritus para ver los que son de Dios y los que no son de Dios. No le diga amén a toda otra cosa. Otro ejemplo para ser engañado. De antes era difícil que usted aplaudiera. Hoy en día se han sustituido los amenes y los gloria a Dios por los aplausos, porque los aplausos es para qué? Crear un ambiente de avivamiento. ¿Quién quiere el avivamiento? Es el Espíritu Santo. No son los aplausos, amados hermanos. No están haciendo cuantas cosas y cuantas cosas así. No, nada de esas cosas. No se deje engañar. Sepa a quién usted le diga amén. No le diga amén a todo el mundo. Pues entonces, como ya no dice amén, un aplauso porque le gustó. No, aunque no le guste, porque a veces viene la palabra que corta, que da en el corazón y no queremos, hacemos así. Pero hay un aplauso todo el mundo ahí, porque todo el mundo está metido en el ambiente, ¿me entiendes? Y no aceptan la palabra de Dios que viene saturada por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar, hermano. Hay tanta mundanalidad, hay tanta inmoralidad que se han metido encubiertamente en las iglesias, y esas cosas es las que nos están llevando a ser engañados. Eso es tiempo de ¿qué? De apostasía. ¿Me están entendiendo? Por eso, amados hermanos, ¿qué más ustedes le pueden decir a la fiel audiencia en sí de que no se deje engañar? Porque hay muchas cosas
que se están introduciendo y estamos en los últimos días. Y hay muchas cosas que yo no le he dicho que tuve en la visión, ¿me entiendes? Porque el Señor me sacó de aquí y me llevó al espacio y me enseñó todas las cosas que vienen y van a seguir aconteciendo. Pero lo más importante es, no se deje engañar. Si usted tiene a Jesucristo, si pone los ojos en Jesús, si usted ora, se deja guiar por el poder del Espíritu Santo, si usted analiza, usted no va a ser engañado. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñe esta palabra, léala bien, y déjese guiar por el Espíritu Santo. Practíquela, no solamente la lea. Dice en Apocalipsis 1, entiende 3, bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan lo que hay en este libro. Es lo único que lo puede escapar a usted de la condenación y de las falsas enseñanzas. 2 minutos para cada uno. Díganos, ¿cómo más podemos evitar esto? Comenzando por aquí, lo que sí. Ok, amén. Bueno, algo, pastor, ¿qué está sucediendo ahora en las iglesias? Como hay una sed de un avivamiento, entonces lo que sucede es que siguen señales que muchas veces no son de Dios. O sea, no es que uno esté juzgando, sino que muchas veces uno sabe que no son de Dios. Entonces, si alguien empieza a brincar, a darse golpes, a hablar en lenguas, o sea, ya esa persona tiene el Espíritu Santo, y ya esa es la que tiene el Espíritu Santo. Y si nadie más, si alguien está calladito ahí en comunicación con Dios, no, ese no ha sido lleno. O sea, eso no es cierto. Exactamente, tienes razón, hermana. Eso no es cierto. Porque el que brinca, el que grita, o sea, amén, el Espíritu Santo se manifiesta, pero Dios es un Dios ordenado. Y si alguien es sensible y si alguien es ordenado, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no es que no se hayan lenguas, no es que no se dance en el Espíritu, No en la carne. Y eso es lo que se mueve ahora en las iglesias. Y si usted no brinca, y si usted no grita, y si usted no se desmechonea, como le digo yo, es que no tiene la llenura del Espíritu Santo. Y entonces persiguen a las personas que hablan en lenguas con el micrófono, que para que todo el mundo las escuche las lenguas. Y eso, o sea, eso así no es. Y el problema es que no conozco la palabra. El problema es que no hay interpretación. No sabemos qué dice. Exactamente. Hermana Lina. Bueno, pues yo creo que la oración es lo que nos puede guardar de todo, porque por medio de la oración Dios revela, por medio de la oración Dios lo llena a uno, por medio de la oración Dios le quita a uno lo que sobra y le pone a uno lo que le hace falta. Entonces, doblar rodillas es lo que lo puede salvar a uno de ser engañado de estos falsos enseñadores o maestros. Amén. Como usted dijo, escudriñar la palabra del Señor y perseverar y meterse de lleno en la palabra de Dios y no solamente leerla, sino como usted dice, hacerla, practicarla, vivirla, y de esa manera el Espíritu Santo va a permanecer en nosotros y Él no nos va a dejar engañar. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo lo que quiero decir al pueblo de Dios, que Dios es orden. Y donde hay orden, hay estabilidad hacia nuestro Señor. Pero si hay un desorden, recuerde que ahí no hay nada, como decía hermana Viviana. Ahí lo que hay es un desorden. Así que, hermano, le vuelvo a repetir, Dios es orden. Y todo lo que hay orden, hay justicia, hay amor, hay de todo. Todo lo que en Dios viene de orden, hay amor. Y dice que el amor cubre toda multitud. Todo es diferente. Pero tenemos que entender de que Dios es orden. Y la orden es que realmente lo que se manifiesta en el Espíritu. Y cuando es del Espíritu, se ve la orden. Porque dice Espíritu Santo. O sea, tenemos que entender la palabra que es santo. Santo es pureza, es limpio. No hay nada diferente que diga uno, como decía también la hermana Viviana, el brinco para allá, el brinco para acá. Uno lo discierne en el Espíritu. Así que, hermano, recuerde que Dios es orden. Amén. Queremos decirle, amados hermanos, que no es que no pueden brincar. Si es en el Espíritu Santo, brinque, hermanos. Si la música es otra cosa, me entiende, olvídese. Brinque, no importa, siempre y cuando usted lo haga en el Espíritu de Dios. Y si lo estamos viendo que no es la música, que no son los músicos que están moviéndolo a ustedes, sino que es el Espíritu Santo, olvídese, porque sin música y con música usted se puede mover, ¿te ve? Pero si se paró la música y se paró usted, entonces no era el Espíritu, sino la música. Ahora, cuando no hay música y usted está en ese gozo del Señor, muévase. Tampoco no se puede impedir hablar lengua. Si usted puede hablar lengua, habla. Pero si no hay intérprete, si solamente usted gozándose, bájese, dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, usted lo lee, bájese y hable usted y Dios. No debe hablar, pero no interrumpa a la otra persona que quiere escuchar el mensaje. ¿Me
¿Estás entendiendo? Eso es orden del Espíritu para no ser engañado. Mantengan los ojos abiertos en Cristo Jesús. Otro punto que quiero decirle, y es muy importante, no es que no obedezcan a los pastores. Vamos a leerlo porque es muy importante. 1 Corintios capítulo 13 y Hebreo 13, 7. Y otro busca Hebreo 13, 17. Pero ahora quiero que me lean a Hebreo 13, 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay que obedecer, hay que someterse. Amén. ¿Qué dice la palabra? Acordad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, número uno, tienen que ver las conductas de esos pastores. Tienen que ver el resultado. Tienen que ver cuál es la fe para someterse. Porque vendrán muchos pastores que no son enviados por Dios, que son unos ladrones, que son unos mentirosos, que son unos falsantes, que se van a meter encubiertamente en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, incluyendo a mí también. Estoy pensando como pastor. Estoy diciendo todo porque esto es general. Estamos trayendo la palabra de Dios simplemente para no ser engañados. Y tenemos mucha gente en nuestro medio que no hacen sido puestos por Dios, sino que son gavilanes, ¿me entiendes? Son lobos vestidos de oveja. Y hay que tener cuidado. ¿Qué dice también el versículo 17? ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces tenemos que someter a nuestros pastores. Si usted tiene su pastor, sométase, vea bien, analice las palabras que predica y todo, y sométase. Si usted es miembro de una congregación, sométase, cúmplase con la asistencia, con los diezmos y con todo, cumpla con eso, pero no hagan si contradicen la palabra de Dios. Tenga cuidado, ¿entiende? Hasta ahí, ¿me entiende? Pero mientras tanto, usted es miembro, cumpla con todo para que Dios lo bendiga. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, por lo que hemos hablado este día, esta noche. Te estamos suplicando que nos ayude a no ser engañados. Señor, estamos en los últimos días y lo que viene de este 2015 en adelante es más fuerte todavía. Abre los ojos de nuestros líderes, de nuestros pastores, Señor. Abre los ojos de nuestros hermanos. Ten misericordia, Padre. Guárdalo, protégelo. Guárdalo del mal. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos solamente en Jesucristo y a ser guiados por el poder de tu Santo y Divino Espíritu. Bendice las iglesias, Señor. Bendice a los hermanos y las denominaciones. Son favores. Los rogamos y suplicamos en Jesús. Amén, amén y amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestra dirección, nuestro teléfono. Llámenos, escríbanos. Estamos para servirles mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones, Dios les guarde. Amén, que Dios esté con ustedes. Dios les guarde. Bendiciones. Bendiciones, lo veremos la próxima semana. Si Cristo no ha venido, porque lo peleamos, pero porque ahí viene muy pronto.